Hoy, en 678, la palabra de la presidenta. Comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar, que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE. Todo el análisis del caso Nisman, con la visita del escritor y periodista Mempo Giardinelli. La muerte de Nisman y las operaciones políticas. Se desmorona el supuesto exilio. Lo que pasó con Damián Patcher, nuestro colega, es gravísimo. Es gravísimo. La década ganada lo que está haciendo es dejar sangre ahora. Me cuesta creer lo que están haciendo. Cuando hablas de lo que están haciendo, ¿a quién te referís? Al gobierno. Periodista que se fue porque dio una primicia. Yo nunca vi nada igual. No debe haber en la historia del periodismo alguien que corriese riesgo porque dio una noticia que de todas maneras se iba a conocer. ¿No es contraproducente amenazar al periodista que dio la noticia de la muerte de Nisman? No. ¿Qué hubiera pasado si no mandaba el tuit? ¿Te imaginas? Ciertamente es algo incomprensible. Yo soy director de la edición impresa del diario Buenos Aires Herald. Damián Patcher es redactor del Herald.com y en ese marco es que yo tenía relación con Damián Patcher. No nos dijo a nadie de la redacción, ni a sus compañeros más directos, ni a sus editores, ni a sus compañeros de la .com de ámbito que queda al lado y que trabajan ellos entre sí muy en conjunto, ni a los periodistas del Buenos Aires Herald, a nadie que le estuviera sufriendo lo que luego narró ante el sitio Infobae y ante el diario Haaretz de Israel y ante el diario Clarín. Hasta La Nación reconoce que la denuncia de Nisman fue fallida. Como para que La Nación diga que juristas, y los conozco a los juristas que cita, que son muy serios y no son kirchneristas los juristas que cita La Nación, digan que le costará probar el delito a los que sigan la denuncia de Nisman, te está hablando de que todo ha girado en el aire, todo ha girado en el aire. En el diario La Nación de hoy, según juristas, a la acusación de Nisman le costará probar el delito. Dicen que de las escuchas no se desprende la búsqueda de la impunidad de los imputados. Y no hablan los funcionarios acusados. Es un relato verosímil y hasta bien escrito. Pero para el mundo del derecho la prosa no es todo. Las 290 páginas que escribió el fiscal Alberto Nisman podría encontrar varios escollos a la hora de transitar el duro camino de la prueba ante un juez federal. No podés denunciar a la Presidenta de la Nación sin nada. Realmente para acusar a la Presidenta no tenía nada. La denuncia es inconsistente. Bullrich habla todos los días por los medios del caso Nisman, pero... Está en línea con nosotros Patricia Bullrich, diputada nacional por Unión Pro. Imagino que tuvo la oportunidad ya de leer las 290 páginas de la denuncia que hizo Nisman. A mí me parece una denuncia que tiene puntos muy concretos. El ex director de la Interpol que dijo que en ningún momento la Argentina pidió lo que Nisman asegura, que era bajar las alertas rojas, la desmentida de la Secretaría de Inteligencia de que quien estaba en estas escuchas no era agente de inteligencia, e incluso la del juez Raúl Zaffaroni, que dice que incluso si todo lo que está en esa denuncia fuera cierto, no hay delito. Yo no sé si hay delito. No sé si hay delito. Respecto a lo que ha dicho el Interpol, bueno, los que sí pidieron el levantamiento de las alertas rojas fueron los iraníes, y eso ustedes lo tienen que saber. Pero Nisman dice que lo pidió el gobierno argentino, Bullrich. Bueno, no sé lo que dice Nisman. Diputada, ¿tiene sustento para usted la denuncia que hizo el fiscal? No sé si puedo leerla completa. He leído completa la denuncia. Bueno, no sé lo que dice Nisman. He leído completa la denuncia. La utilización política, increyendo.
Está Ricardo Roa, editor de Clarín. Ricardo, ¿cómo estás? Claramente esto beneficia políticamente a la oposición y hay que ver si la oposición logra convertir esto en votos. Ricardo, un abrazo enorme. Igualmente para vos. Chao, hasta luego. Bueno, qué lamentable que hablemos de convertir esto en voto, es lamentable. No. Sonzas operaciones tuiteras. En diarioregistrado.com. Tinelli y Rial se montaron en una burda operación en Twitter. Los conductores replicaron un tuit, una imagen trucha de 678 sobre unos dichos que Orlando Barone nunca dijo sobre Luis de Elía. El tema es que casi 8,5 millones de usuarios de Twitter recibieron esta imagen como cierta. Rial tiene 3.250.000 seguidores y Tinelli 5.200.000. Demasiado como para tirar algo sin chequear. Veamos la foto trucada sobre 678. Tweet de Jorge Rial. Después los hijos de puta somos nosotros. Tweet de Marcelo Tinelli. Muchos me dicen que ya arrancó nuestro programa, pero les digo que recién volvemos con el humor en abril. Showmatch 2015. Tweets respondiendo a Tinelli y Rial. Sanín. Es muy burda la operación. Esa captura de imagen de pantalla de 678 es trucha. ¿No tienen argumentos? Anita Montanaro. Nosotros, los opositores, los periodistas, nosotros, los que nos comemos un Photoshop. Mateo Chiarino. Ni siquiera es la tipografía que usan en el programa. Histórico triunfo de la izquierda griega. Η νίκη μας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης που αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Y creo que esto significa un mensaje muy claro. Las políticas de austeridad no solamente han provocado un enorme dolor social en los griegos, además se han demostrado ineficaces. Alcalde de Atenas, Yorgos Kaminis. Sí. Está usted de visita en un comedor social, nos lo hemos encontrado aquí en un comedor social de Atenas. ¿Qué tipo de personas se acercan aquí a intentar conseguir, insisto, lo más básico para sus familias? ¿Es clase media? ¿Es gente que ha sido expulsada prácticamente de ella? Hace años era gente más o menos marginalizada, pero después hemos empezado a recibir aquí gente de clase media y eso sigue el fenómeno. La novedad en el mundo, desde Grecia, Alexis Tsipras, o desde España, Pablo Iglesias, es que lo que se hace en nuestra América del Sur en especial sirve también para los próximos planes europeos. ¿Por qué decidió venir a América Latina? ¿Qué es lo que lo atrae de América Latina pensando en una realidad que a priori puede ser tan diferente a la de Grecia? Να σταθεί στα πόδια του, να αντισταθεί και να ξεπεράσει την κρίση με αξιοπρέπεια. Και βρέθηκε μια κυβέρνηση που κατάφερε να εφαρμόσει μια αντινεοφιλελεύθερη πολιτική κόντρα στο ρεύμα και οδήγησε τη χώρα στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την κρίση. Βιώνουμε με επώδυνο τρόπο αυτό που εγώ συνηθίζω να ονομάζω λατινοαμερικανοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Y la esperable reacción de la derecha. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Las buenas noticias. Uno. Aquí, de esta no te enteraste. El Retiro, José León Suárez, todos los trenes, todos los vagones, todas las líneas, y para eso hubo que también cambiar las vías, algunos andenes, son todos 0 kilómetros, una más de todas estas líneas. Es una muy buena noticia. Dos. El turismo local, a pleno, hasta en La Nación. Mar del Plata vivió el mejor fin de semana de la temporada.
Se alquiló hasta lo que no se alquilaba nunca. Fue una de las frases que retumbaron por aquí. En conjunto estamos frente a una temporada muy buena, dijo a La Nación el titular del ente municipal de turismo, Pablo Fernández. Empieza 678, un programa que es un viaje de ida. El primer viaje que hiciste sola. Irme sola, enseguida de terminar el secundario, a Pinamar con mis amigas. Éramos como 6, 7, 8. Si probas te aviso que te va a gustar. Si encender mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso, vas a querer más. Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes aquí a 678. Bueno, saludo a todos mis compañeros aquí, columnistas, y les cuento que bueno, estamos empezando en este horario porque ustedes habrán visto o no el discurso que dio la Presidenta de la Nación en la cadena nacional. Después vamos a tener unos tramos que está allí trabajando en eso nuestra producción. Así que vamos a esperar un ratito y les presento entonces ahora a nuestro invitado de hoy, que es el señor Mempo Giardinelli, que es cuentista, ensayista, periodista, novelista y chaqueño, y sobre todo se dedica a una obsesión que es a la lectura, a que la gente lea. Gracias, Mempo, por estar acá. Gracias a ustedes. No sé si pudiste ver a la Presidenta el discurso. Sí, claro. Y sí. Vi todo, sí. Creo que ha sido, creo que muy impactante, ¿no? No por lo inesperado, porque creo que es coherente esto, pero me parece que es un anuncio fuerte, me parece que de alguna manera políticamente era esperable, digamos, vuelve a colocarse adelante de los acontecimientos. Con esto marca agenda que se le venía siendo marcada en la última semana, ¿no? Y creo que además es una decisión que era necesaria. Yo escribí ayer, este domingo, justamente sugiriendo también esto. Fuimos muchos periodistas, muchos y muchas que escribimos sobre esto en los últimos tiempos. Y bueno, y la Presidenta creo que ha tenido el buen oído de escuchar esto. Después habrá que ver cómo es la ley. En fin, ella esbozó una serie de detalles, digamos, que bueno, ya los verá el Congreso. Es un tema complejo, es un tema, no va a ser fácil el debate en el Congreso. Creo que va a ser debe ser muy profundo, espero que lo sea. Van a tener que estudiar mucho y muy rápido todos los legisladores. Fíjense que me llamó la atención cuando ella dijo que la idea era que estos 90 días tienen que estar, este marco de 90 días me parece importantísimo. Además, y que no se puede prorrogar. 90 claro, días. Me parece que es necesario para la sociedad, ¿no? Así que bueno, creo que esto augura, me imagino lo que va a ser en los próximos días, en fin, toda la... ¿Cómo crees que va a reaccionar la oposición? Bueno, la oposición creo que va a reaccionar mal, como siempre reacciona, lamentablemente, porque la verdad es que creo que nuestra democracia es una democracia que corre peligro cada 2 por 3, es muy fuerte nuestra democracia, pero eso no quiere decir que no haya peligro. Creo que el golpismo, yo hablo de golpismo desde hace años y me tratan de loco cuando digo golpes, yo creo que hay una voluntad golpista permanente, que ha sido agraria, que ha sido financiera, que ha sido piquetera, que ha sido de mil maneras y que ahora se dio de esta manera tan original. Policial, también hubo golpismo policial. Y ahora yo creo que se ha dado de esta manera, creo que esto es grave, creo que bueno, que lamentablemente muchas veces, no digo toda la oposición, pero gran parte de la oposición no está a la altura de comprender, digamos, que los intereses nacionales están por encima de las elecciones. Pero, ¿con qué argumentos se opondrían, ¿no?, a la creación de una Secretaría bueno, de Inteligencia? Vamos a ver, ojalá yo esté equivocado. No, ojalá estemos equivocados y nos den la sorpresa. No es lo de menos los argumentos. ¿Sabes qué pasa, Barra? Que yo creo que la oposición tiene, con este tipo de cosas, por ejemplo, esta noche tiene una oportunidad extraordinaria de ser aportativa, de ponerse incluso, de ponerse la camiseta del país, porque ellos también quieren, toda la oposición también ha sufrido a estos servicios espantosos. Entonces, esto ha sido una cloaca. Yo escribí este término de cloaca en estos años. Lo ha sido, es inaudito que 42 años
después siga estando el hombre fuerte, haya sido el mismo hombre fuerte desde 42 años, incluso desde la dictadura inclusive, y pasó por todo y estuvo por encima, de alguna manera soberbiamente por encima de muchos presidentes. Yo creo que esto es muy grave. Quiero creer que yo no diría la oposición, diría la clase dirigente política, que está golpeada también ella, porque la antipolítica es algo que se ha instalado mucho en la Argentina y lo vienen instalando muy sistemáticamente los medios. Y esa antipolítica no le afecta solamente al gobierno o al kirchnerismo, también les afecta a todos los partidos, ¿no? Y la manera que tiene una democracia de sostenerse es a través de un sistema de partidos que tiene que ser muy fuerte y ellos tienen que comprenderlo. Yo quiero creer que no toda la oposición se va a suicidar, como vemos permanentemente en algunos dirigentes. Pero a lo mejor soy muy optimista esta noche, ¿no? A ver, Sandra, porque la vi a Sandra, estuvimos juntos mirando, pero a diferencia de que Sandra sabe escuchar mejor que yo y anotó, además. No, bueno, lo primero que pensé fue que cuando conocimos el otro día la muerte de Nisman, comentábamos que necesariamente lo que estaba sucediendo era algo tan grave que tenía que ser una bisagra, ¿no? Y creo que esta decisión que ha tomado la presidenta marca una bisagra inédita en más de 30 años de democracia. Y es una liberación, creo que para la dirigencia política, para la dirigencia de todos los órdenes, para los periodistas, para todos los que sabemos y hemos sabido siempre que teníamos los teléfonos pinchados. Incluso la dirigencia empresarial, la sindical, supuesto, esto tiene que ser tomado como un reordenamiento de cosas que en la Argentina se han naturalizado y había mucha gente sucia, hay todavía con viento en la camiseta porque por algún motivo lo tienen. Y que me parece que lo más sensato sería que los que todavía, porque estamos partiendo de que ha muerto alguien y no está clara esa muerte. O sea, esto es un límite absoluto en la democracia que vivimos nosotros, ¿no? Y me parece que lo sensato sería que lo tomen como la posibilidad de que si ganan las elecciones, alguno de ellos alguna vez puedan gobernar libres de las presiones que todos sabemos que ejercen tanto los poderes mediáticos como estos espías que se dedican hace mucho tiempo a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que preveía la ley. Ahora, perdón, que hay una cosa que a mí me sorprendió, o que por lo menos hablo por mí, quizás yo no le di la magnitud que se le había dado, la importancia que tenía ese memorándum. Y Cristina habla de una bisagra que se da en ese momento, cuando ella dice, bueno, cuando se da lo del memorándum, ella menciona que lo 2013, lo dice así de manera general, sí. Ahí se da una ruptura, en todo caso, o ahí claramente la CI o la ex-CIDE empieza a operar, y empieza como nunca a haber una serie de acusaciones contra mi persona, ¿no? Y ella creo que no lo dice, ¿sí? Pero se puede seguir de ahí. Entonces digo que se empieza a observar a su vez un entramado internacional, o sea, cuáles son los intereses que están detrás de la cuestión del memorándum, qué intereses afecta a eso, qué rol juega la CIA, qué rol juega los servicios de inteligencia israelíes, por qué se da esa ruptura, por qué se da en ese momento, por qué ese memorándum es tan importante, cosa que, insisto, me parece que para la sociedad argentina en general no era una cosa de mayor relevancia. Para empezar, si van a poner sobre la mesa qué pruebas concretas hay sobre Irán. Todavía no lo sabemos, nunca lo supimos nosotros. ¿Cintia? No, estaba pensando en eso que iban a contestar. Me están pasando acá los chicos de Radio Nacional, los productores del programa. Bullrich dice que la va a manejar Milán y la Cámpora. Claro. Sí. ¿No? Y uno de los conductores se pregunta, ¿y qué tiene que ver la CIDE con la muerte de Nisman? Bueno, me parece que vamos a estar ante otra andanada, ¿no? Opositora porque sí, opositora porque es antidemocrática. A mí me impresionó la palabra de la presidenta cuando dijo que la democracia estaba sitiada, que no se podía permitir que la democracia siguiera sitiada por la violencia y la extorsión. Uh-huh. Estamos esperando todavía que estén listos los fragmentos del discurso de la presidenta. Y entonces vamos a empezar con nuestro primer informe que tiene que ver con las operaciones diarias sobre esto que se nos ha impuesto como el caso Nisman. Y apareció ahora, después de tantas denuncias, también apareció el supuesto exiliado, este muchacho. Vamos a ver. El caso Nisman y las operaciones diarias.
Tras la denuncia fallida reconocida hasta por un sector opositor. En el diario La Nación de hoy. Según juristas, a la acusación de Nisman le costará probar el delito. La denuncia de Nisman no era lo que esperábamos. La investigación de Nisman, la ley completa. Tras los audios fallidos de la denuncia fallida. No hay delito. No contiene la forma real en lo jurídico de un delito lo que presenta Nisman. Hay pruebas, entre comillas, escuchas. Yusef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. Salió en todos lados. ¿A Hoy qué a la hora? mañana. Hoy a la mañana. No, estoy en Bavia, yo. Estaba... ¿En serio, boludo? No, estoy en Bavia, yo. Estaba... ¿En serio, boludo? Es raro, no hablan de ningún delito, digamos. Como un asado. Sí, La verdad tal cual. no es una escucha que A ver, muevan los cimientos salvo de cuando nada. Se les complicó la operación del supuesto exilio. La primera persona que advirtió que algo ocurría, al menos un incidente, en el departamento de Nisman fue un periodista, Damián Pacher, que ha tenido que irse del país. También Pacher decidió dejar el país por miedo, justamente. En el diario Clarín de ayer entrevista a Damián Pachter. ¿Por qué te vas? Les cagué el tema con ese tuit. Les cagué la operación al gobierno. Les cagué la operación al gobierno. Me voy porque mi vida corre riesgo. Acá no puedo estar más. ¿No es contraproducente amenazar al periodista que dio la noticia de la muerte de Nisman? No. ¿Qué hubiera pasado si no mandaba el tuit? ¿Te imaginás? Periodista que se fue porque dio una primicia. Yo nunca vi nada igual. No debe haber en la historia del periodismo alguien que corriese riesgo porque dio una noticia que de todas maneras se iba a conocer. ¿Qué hubiera pasado si no mandaba el tuit? ¿Te imaginás? Pensará el joven colega que si no daba la noticia nunca se iba a saber, que dijo algo que lo convertía en un elemento peligroso. No fue una revelación, no fue que se metió en un expediente y dio a conocer algo que de otra forma no se hubiese conocido. Ciertamente es algo incomprensible. Este tema fue utilizado desde un sector político para realizar shows mediáticos. La semana pasada. Nosotros tomamos la decisión de hacer una presentación en las próximas horas. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas. A Massa lo creo realmente un oportunista político. Pretende constituirse en querellante, me parece algo ridículo. ¿Pero puede ser querellante cualquiera? No puede ser querellante cualquiera. Los casos en los cuales se puede ser querellante, porque aparte no es querellante particular, es en los casos donde hay una afectación directa por la figura penal sobre la persona. En este caso, por ejemplo, podría considerarse que toda la sociedad está afectada y no puede más invocarse a sí mismo la representación de la totalidad de la sociedad. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas. Y hoy. Estamos en comunicación con el doctor Mauricio de Alessandro. Quisiera que me des detalles sobre la presentación que hiciste hoy con respecto a lo que sucedió con el periodista Pachter que se fue al país. Presenté una denuncia a los efectos de investigar la posible comisión del delito de violación de secretos y de la privacidad. Y en la misma sintonía, otras voces opositoras intentaron mantener la operación a flote. El gobierno declaró la guerra. El gobierno declaró la guerra. ¿Es una guerra boba o es una guerra que ya empezó a dejar muertos? ¿O es una guerra que ya empezó a dejar muertos? Lo que pasó con Damián Pachter, nuestro colega, es gravísimo. Es gravísimo. La década ganada lo que está haciendo es dejar sangre ahora. Es dejar sangre ahora. ¿Es una guerra de pico o es una guerra de bala ya? ¿O es una guerra de bala ya? Periodista que se fue porque dio una primicia. Yo nunca vi nada igual. No debe haber en la historia del periodismo alguien que corriese riesgo porque dio una noticia que de todas maneras se iba a conocer. Ciertamente es algo incomprensible. Este periodista del Buenos Aires Herald, que no está claro por qué se van. Ya está en Israel, allí también hizo algunas declaraciones, por eso hoy algunos medios hablan de un exilio apresurado. ¿Cómo te sentís ahora en comparación de lo que fue cuando nos encontramos en Aeroparque, donde tenías mucho miedo, te estabas por ir del país, estabas por tomar una decisión que claramente iba a cambiar el rumbo de tu vida? ¿Cómo te sentís
ahora, 2 días después de eso? Es como la emoción todavía no es como una emoción con mezcla de adrenalina que no baja todavía, por lo menos no a mí. Sí. Siento que tengo un montón de cosas en la cabeza que no logro. Simplemente, ¿viste cuando sentís que la cabeza te trabaja demasiado? ¿Seguís manteniendo eso que me comentaste durante la entrevista antes de irte, de que no ibas a volver a menos que cambiara el gobierno? Voy a volver al país cuando mis fuentes me digan que las condiciones cambiaron. No creo que sea durante este gobierno. No creo que sea durante este gobierno. Y en este momento veo difícil volver. Por ahí podrían estar en este momento amenazando a mis amigos. ¿Vos creés que podría llegar a eso? Por supuesto que podría creer que puede llegar a eso. Si lo hicieron conmigo, ¿por qué no lo van a hacer con ellos? Cuenta que es amenazado, que recibe de una fuente la amenaza, te están siguiendo. Si yo soy amenazado, obviamente si corre riesgo porque me están persiguiendo, trato de escaparme. Pero si recibo una amenaza antes de irme, que tengo todo el derecho de irme si me siento amenazado, hago la denuncia judicial. O llamo por teléfono, no lo hizo. Sabiendo la repercusión que generó tu tweet, ¿cómo sentís que fue la respuesta de los medios locales? ¿Cómo crees que se te trató en Argentina? La respuesta fue abrumadora. Me alegra ver que ya mis acciones tengan alguna que otra respuesta. Si esto les sirve a algunos para abrir los ojos y ver frente a lo que están, bienvenido sea. Veo en el periodista cierto ánimo de aprovechar la situación para mostrarse un poco más. Yo la verdad que no lo conocía. Un tuit que puso, ya estoy a salvo en Israel, y firma el tuit. La verdad que es medio raro. Siento que todavía no caímos realmente en lo que pasó, pero eso es desde el punto de vista que cuando la realidad supera la ficción, cuando estamos como en esa etapa, que cuesta creer lo que están haciendo. Cuando hablas de lo que están haciendo, ¿a quién te referís? Al gobierno. Cuesta creer lo que están haciendo. Cuando hablas de lo que están haciendo, ¿a quién te referís? Al gobierno. Yo soy director de la edición impresa del diario Buenos Aires Herald. Damián Pachter es redactor del Herald.com, y en ese marco es que yo tenía relación con Damián Pachter. No nos dijo a nadie de la redacción, ni a sus compañeros más directos, ni a sus editores, ni a sus compañeros de la .com de ámbito que queda al lado y que trabajan ellos entre sí muy en conjunto, ni a los periodistas del Buenos Aires Herald, a nadie que le estuviera sufriendo lo que luego narró ante el sitio Infobae y ante el diario Haaretz de Israel y ante el diario Clarín. ¿Tenés algún tipo de información adicional que todavía no hayas compartido con respecto a lo que pasó o lo que viene pasando en los últimos días o no? Tal vez. Tal vez. Sí. ¿Tenés pensado hacerlo público? Lo tengo que pensar eso. Pero son todas más que nada especulaciones, no tengo nada concreto. La verdad que es raro el contexto en el que Pachter hace esta denuncia. Ay, para mí Pachter vuelve cuando empieza el bailando, yo les digo. Pero acá lo tengo a Mempo Giardinieri, que cuando habla de exilio habla de otras cosas, me parece, ¿no? Sí, a mí me parece, la verdad me parece penoso todo el caso de este muchacho, ¿no? Me parece que él tiene todo el derecho del mundo a ser un opositor, a estar enojado con el gobierno, etcétera, como cualquiera. Pero me parece que ha sido muy torpe todo esto, ¿no? Es decir, el exilio es una cosa muy grave. La Argentina es un país que, así como tuvo 30.000 desaparecidos y tiene toda una historia y una trayectoria en los derechos humanos, también la tiene el exilio. Ha habido decenas de miles de exiliados y hay quienes dicen que se llegó a cientos de miles de exiliados. El exilio es un trauma, es una situación muy traumática. Del exilio no se sale livianamente. Y no, en fin, me parece todo una especie de mise-en-scène muy lamentable, muy penosa esta. Y además me hace pensar también en, que es lo que me preocupa mucho últimamente, la Argentina está teniendo un periodismo que da vergüenza realmente, ¿no? Es decir, gente que yo no sé cómo, yo puedo entender que un profesional, yo tengo 40 y pico de años de periodismo, enseñé en universidades, he practicado en todo tipo de diarios, dirigí, etcétera, tengo una enorme experiencia. Uno por un salario puede de repente acatar algunas cosas, pero no perdés tu dignidad. Pero yo creo que hoy hay un periodismo, hay cosas que yo digo de gente que son gente grande, gente que uno creía que tenía una trayectoria,
pueden hacer cualquier cosismo me preocupa mucho. Además, la manera petulante de decirlo, porque uno puede apoyar un proceso, yo apoyo este proceso, puedo ser crítico y puedo tener una visión propia. Y uno puede ser opositor y podría hacer lo mismo, y sería sano para la República, ¿no? Pero esta cosa me parece, a mí hay un periodismo, no sé a ustedes les pasa, pero yo digo, hay colegas que me dan vergüenza, ¿no? Ya no los medios, ¿no? Y este muchacho, yo no lo conozco a él, yo soy colaborador de Buenos Aires Herald, soy columnista de Buenos Aires Herald. No lo conocía, no. Entiendo perfectamente, además creo que lo que dice Sebastián Lacunza me parece clarísimo, es decir, es el director, y si el director no sabía. Este muchacho, no sé si lo mandaron, se jugó por la zona, tenía ganas de ir a Israel y de irse a vivir y sentía culpa de irse, yo qué sé, no sé, pues, no voy a hacer conjeturas tampoco, no me interesa. Lo que quiero significar es que es penoso esto, ¿no? Entonces, me parece que no da para mucho más esto, ¿no? Realmente... Pero querían tener la página de... Obviamente, se exilió un claro, periodista. Claro. ¿no? Y la tuvieron porque un par hay de una días. escena muy claro. funcional. Bueno, acá habría otra cosa para hablar, que es eso, que es verdad lo que decís, tuvieron esas páginas, y también todo el caso en general, toda esta última semana, el daño que se le ha hecho a la República y el daño institucional ha sido tremendo. Ha sido el golpe en ese sentido más fuerte, más duro, más exitoso desde la perspectiva de ellos, ¿no? Ni la 125, ni la sublevación policial de hace un año y pico, que fue muy peligrosa. Realmente han hecho un daño que es tremendo, sobre todo además porque ya venían montándose algunos medios sobre la libertad de expresión, con ustedes lo trataron, yo vi varias veces el programa, ustedes lo trataron muy bien, todo el tema de Charlie Hebdo, y ahora con esto, el daño institucional internacional que está sufriendo la Argentina es tremendo. Yo tengo familiares, tengo amigos fuera del país que me preguntan, porque claro, leen los diarios en sus lugares, y me preguntan, uno puede clarificarlo, yo obviamente lo hago con amor y con paciencia y todo, pero muchísima gente no puede hacer eso. Es decir, el nivel de desinformación que hay, la petulancia de ese diario español, creo que era, que pide, o en Estados Unidos el Washington Times, que además el Washington Times es un diario de morondanga, no es el Washington Post, no es el New York Times, pidiendo sanciones, digo, y uno ve que detrás de eso hay Pasteur, ¿no? Hay ciudadanos argentinos, ¿no? Ayer el titular que decía sobre, no recuerdo dónde era, salió en La Nación, de un organismo internacional que exigía no sé qué a la Argentina, y era un señor de apellido Cantón, que es un argentino que vive allá y que no le gustará al gobierno, y que bueno, es decir, este tipo de utilizaciones son penosas, porque además le hace mal a la nación, digo a la nación como país, no a nuestra nación, como país que realmente nos merecemos otra cosa, y también nos merecemos otra forma de hacer el periodismo, otra forma de hacer política, y creo que nos iría muy bien, para la democracia le haría mucho bien eso. Entonces es una cosa también que me parece, estoy un poco deprimido con esto, me da como hasta una cierta depresión todo esto, ¿no? No van a ganar, no van a triunfar, la democracia es muy sólida, pero el daño que hace, el grado de mezquindad es tremendo, Yo les voy a confesar algo que me pasó en estos días. Nunca me había pasado, pero esta última semana yo he llorado un par de veces, por el país. Leyendo cosas, de repente sentir en la intimidad de mi familia una especie de desasosiego. ¿Por qué hay que llegar a esto? ¿De dónde venimos? De la tragedia que venimos, de los dolores que venimos, del 2001, de todo lo que ha pasado. Yo no digo que vivamos en un país de las maravillas. Un título de un libro que yo escribí en los 90, irónicamente. Yo no digo que sea un país de la maravilla, pero nos merecemos algo mejor, ¿no? En fin. Sí, bueno, yo para recuperar un poco el optimismo, quería recordar el fragmento de lo que recién escuchábamos de la presidenta, en el sentido de que si en un primer momento parecía imposible esclarecer el crimen de Mariano Ferreira, y efectivamente se pudo, porque hubo un accionar judicial rápido, porque hubo gente que escuchó y que tenía información,
porque se calibró en aquel momento que era fundamental saber quién había matado a Mariano Ferreira y que no había sido mandado a matar. La responsabilidad de Fernando Carnota es algo que a mí me cuesta mucho mantener mi buena educación frente a irresponsables como esa persona que dice que el gobierno tira sangre. ¿Desde dónde, con qué fundamentos alguien agarra un micrófono y dice semejante barbaridad? Pero bueno, me parece que por eso quería retomar esa esperanza de la presidenta, porque efectivamente ese crimen fue esclarecido después de años y años y años que la Argentina no se esclarecía ninguno. Y eso es responsabilidad del Poder Judicial. La verdad, esto interpela al Poder Judicial y quisiera, además, acá hay alguien que se llama Ricardo Lorenzetti que tiene también responsabilidad en cuestiones que han sucedido con la justicia y en la prescripción de un montón de causas, en el hecho de que no estemos ni siquiera, hasta hace poco tiempo no estábamos ni siquiera seguros de que el juicio por el encubrimiento de la AMIA se iba a lograr hacer este año. Entonces acá hay una Corte Suprema que se tiene que poner los pantalones. A ver, Moca. Sí, yo me sentí muy interpelado por esta visión de Mempo que de alguna manera Sandra ajusta. Voy a tomar las dos cosas, porque efectivamente yo creo que yo también me sentí con un estado de ánimo muy especial. Y me parece que es algo que nos pasa especialmente, no digo que sea una cuestión etaria ni generacional, esquivo generalmente ese tipo de explicaciones porque son muy relativas. Pero las personas que hemos tenido la carne de gallina con los comunicados del Estado Mayor General, ¿no? Con el comunicado número 1 en el 62, en el 66, en el 76, y en el medio todas las cosas. Tenemos como una especie de sensibilidad, como diciendo, nos quieren mantener en la enfermedad. Quieren el país enfermo que fuimos desde el año 30 hasta el año 83. Y yo comparto el optimismo, de alguna manera creo interpretarlo de Mempo, en el sentido de que tenemos mucha fe en la fortaleza de la democracia y gracias a la fortaleza de la democracia podemos asumir este nivel de conflicto que es inédito. En los peores momentos, en los momentos pregolpistas de la Argentina, de golpes efectivos, ¿no? De intentos de golpe, nunca se había llegado a este tipo de encono que quería no irme por las ramas y tomar lo de Mempo, en el sentido de que Mempo, como periodista, además de escritor que es y de literato, se amarga por el periodismo. Pero yo creo que no se trata del periodismo, se trata de un bloque, de algo que se podría llamar una clase, sin remitirnos a las clases en términos sociológicos, sino a una estructura de poder en la Argentina que cada vez que ve tocado el más mínimo interés de esos que defendió siempre y que en los últimos años del 76 hasta el 83 fue la más intensa entrega de todos los recursos del país a ese grupo minoritario y que en los 90 se vieron absolutamente reforzados. Me parece que uno dice los periodistas, pero ¿y los jueces? Los jueces que dicen que si un juez pertenece a la agrupación Justicia Legítima no tiene que ser designado, los jueces que boicotean la ley de Código Procesal Penal porque no se ajusta a sus intereses, no a su cosmovisión jurídica, sino a los intereses de poder que ellos tienen, y de los servicios mejor no hablar, porque eso lo hemos tenido siempre. Pero y los dirigentes políticos que viajan de partido político, para llamar de alguna manera, de partido a partido y que siempre visitan determinadas embajadas, que mandan cartas a las embajadas de potencias extranjeras diciendo que en la Argentina se viola la Constitución, y así de seguido. Y las policías, me parece que hay una enfermedad, un pus que está, desde el 2007 a esta parte no hacemos otra cosa que registrar esa expulsión de basura que tiene la sociedad. Y a mí me parece que no es casual esto, porque en el año 2015 se está jugando mucho, y no se está jugando solamente un resultado electoral, se está jugando un balance,
Nosotros en diciembre de 2015, salga lo que salga en las elecciones, la sociedad argentina va a tener que hacer y va a hacer, de hecho, un balance de qué sucedió desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia. Y lo que se quiere es enturbiar ese balance. Porque si fueran los periodistas, yo entiendo, Carnota es un tipo que yo no lo conozco, pero por lo que lo escucho hablar, en la forma de expresarse y demás, me da la impresión de que no es un tipo de mucho vuelo intelectual. Pero Marcos Novaro sí es un tipo de mucho vuelo intelectual. Y Marcos Novaro, de una forma mucho más elegante y aparentemente menos agresiva, dice: hasta ahora no habían sido crueles como había sido el chavismo. O sea, hay una gratuidad. Y quería cerrar con esto. A mí me parece que yo por lo menos interpreto que el discurso de Cristina de hoy es una invitación, una convocatoria a subir el nivel de la discusión, a subir el nivel. No se puede perder mucho tiempo en Pachter, creo que se llama Pachter el tipo, ¿no? Porque dentro de 3 días no se va a acordar nadie de Pachter y van a inventar otro Pachter para ver si complican algo que tenga que ver con la mugre que se tiró con este carpetazo de la CIDE contra Cristina. Entonces, se puede decir, bueno, es mentira lo que dicen de Pachter y punto. No podemos hacer un análisis político de Pachter. Pachter no existe, salvo que alguien demuestre, porque ese es el único, ayer creo que lo decía Sandra, salvo que esa famosa primicia pueda ser averiguada en términos de quién le dio esa primicia y cómo sabía el que le dio la primicia que Nisman estaba muerto. Eso sí es interesante. Ahora, la persecución de Pachter, perseguir a un periodista porque da primero la noticia, yo lo había dicho ayer, me alegra coincidir con Víctor Hugo, no tiene antecedentes en el mundo eso. Yo sabía que los periodistas hacían denuncias de lo que nadie conocía, pero la muerte de un fiscal que acaba de denunciar a la presidenta no creo que sea un mérito de Pachter. Pachter está buscando méritos, a lo mejor tendría que trabajar, formarse, aprender a hacer periodismo, en fin, periodismo o cualquier otra actividad. Destacarse así es muy pobre, ¿no? Bueno, vamos ahora sí, ya tenemos el resumen realizado por nuestra producción del discurso de la presidenta, vamos a la primera parte. A partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta presidente de lo más insólitas. Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública presentada por nosotros mismos. A partir de allí comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas, amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente, que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex-CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes, las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido
a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar, que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE. Establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucha, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué al Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. Se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad, sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia. Ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector que, reitero, requerirán acuerdo del Senado. Se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no escarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido. Y también será reprimido todos aquellos empleados que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales. Bueno, esto fue el primero de los resúmenes que preparó la producción. Me interesa la opinión de varones. ¿Qué me dicen? Yo diría que me llamó la atención que el informe comenzó, el informe con la presidenta, con la mención, con la cita que había hecho Dante hace un rato sobre el año 2013. Y se me ocurre pensar que, y además la presidenta en algún momento del discurso, no en este informe, habla que tal vez esté aburriendo. Sí. Es muy interesante. ¿Qué significa? Que este es un tema en general abstracto, salvo el de la muerte policíaca. Ese es el que entretiene. Pero el contexto cultural, ideológico, judicial, es abstracto y diría tedioso para ser seguido por cualquier persona. Nosotros nos esforzamos también.
pensaba que esto que marcaba Dante, cuando habla de que el memorándum desata una ruptura de esa calma que estaba sucediendo en el expediente, y aparece la confrontación. Esto es algo delicado, es decir, de pronto, en la comunidad judía, de origen judío, aparece la dirigencia de las dos entidades madres, digamos, Amia y Daya, también reactivas frente a ese memorándum. Sí. De hecho, en la denuncia aparece Pepe Eliashev, el recién fallecido periodista, como uno de los que trabajó para que ese sesgamiento hacia la culpabilidad de Irán sea seguido por el fiscal Nisman. ¿Qué digo con esto? Que las víctimas, los deudos de las víctimas de esos dos atentados, del primero de la Embajada de Israel y el segundo, el más, conmocionante por la emoción argentina que tenía, porque eran ciudadanos, la mayoría argentinos, todos probablemente, se sintieron a la vez adherentes a ese tratado firmado por el gobierno. Ahí aparece una discrepancia en la propia comunidad judía, a la que desde afuera, quienes no conocemos, creemos monolítica. Lo que estamos discriminando, no hay nada monolítico, ni este panel es monolítico, que somos 6 gatos locos. Entonces, esto que ocurre, habría que preguntarse por qué la dirigencia de la AMIA y de la DAIA, que representan a los argentinos, ciudadanos argentinos de origen, de tradición judía, creyeron realmente en ese sesgamiento de ruptura con Irán. Sí, sí. Que los acercaba de algún modo a lo que pensaba la CIA y el gobierno estadounidense y la embajada de Estados Unidos. Quedan aislados los familiares, que son, vamos a llamarlos los humildes de este mecanismo, de reacción. Y a mí me llama la atención eso, ¿por qué los dirigentes, que presuntamente son los que tienen que saber y llevar en base a la comunidad, no nos olvidemos que los dirigentes son muy pocos? Son muy pocos. Yo me remito a un texto que leí en página 12 hace 2 o 3 días, creo que el domingo, para más precisión, que vos escribiste también un texto, Mempo Giardinelli. En ese texto, un ex director de la DAIA, de la AMIA, de la Mutual, plantea la cooptación, voy a usar el término que usa en el título y en el desarrollo de la nota, la cooptación de la comunidad judía total, que son unos 300.000, según él indica en el texto, a través de un grupo de dirigentes que no suman 100 o 150, que se adueñan del concepto total del pensamiento judío, contrario, y él lo marca, a lo que el pensamiento judío en la Argentina, fíjense que estoy transitando un andarivel, lo hice adrede, me encantan los desafíos dialécticos, transita un andarivel, esta nueva dirigencia desde los 90, totalmente opuesta a la dirigencia social, socialista, integrista, cooperativista que tenía la dirigencia de la AMIA desde los años de su fundación hasta los años 90. Creo que expliqué de algún modo ese párrafo de la presidenta que dice que no es casual que el memorando de Irán generara esas reacciones, por supuesto, del servicio secreto de lo que quiera llamar. ¿Mempo? No, seguía lo que decía Orlando y creo que sí, en ese punto no tengo una buena opinión respecto de la unidad de la colectividad judía. Creo que no es el tema hoy. Tenía mucha expectativa para hablar más de Grecia y demás. Espero que nos dé tiempo del próximo informe. Sí, llegamos. Digo de acá que me parece que incluso
aquí mismo ustedes en 678 han tenido más de una ocasión a ¿cómo se llama? Bursen, creo que es. Sergio Bursen. Claro, Varios que familiares. representa, digamos, el dolor, digamos, el dolor hecho carne, ahí sí, de las víctimas y de los familiares. Bueno, Veraja, que representaba a la DAI, es uno de los procesados por encubrimiento. Digamos, Claro, así que, claro. digamos, Y ahí hay un montón de miembros de la colectividad que estaban asociados a supuestamente lo que sería, yo no soy experto en el tema, pero digamos, lo que se decía que era la pista siria en la época de Menem, si es que Menem había traicionado porque le iba a dar el misil Cóndor y después terminó con las relaciones carnales o lo que sea, ahí estaba Cora, estaba Coan, digamos, estaba Veraja, que eran, digamos, miembros prominentes de aquella colectividad que describía bien Orlandi. Claro que cambió, en los últimos 15, 20 años el cambio ha sido tremendo, y a partir de la tragedia de la AMIA, bueno, Memoria Activa no ha sido recibida, realmente no es recibida, es que de alguna manera son como parias de la propia colectividad. Esto es patético. Bueno, pero también hay como hoy que Moca hablaba de la palabra clase no usada como no en el sentido marxista, sí lo hay en este caso. Dentro de la comunidad judía está una parte de unos pocos miembros que son gente de mucho dinero, poderosos, los poderosos, Barragán, y los que estaban en la mutual. A mí es una mutual. Pero yo no sé si eso es lo determinante. Creo que por ahí lo determinante tiene que ver con una manera más de tipo, pienso yo, ideológico, más que de clase social. Me parece, no sé, no soy experto en el tema. A ver qué dice Moca que me quiere contestar. Yo estuve revisando papeles porque uno está obligado por el trabajo a hablar de todas las cosas y de alguna manera estudiar hasta cierto punto algunas cosas. Y además por una cuestión de edad nosotros tenemos papirofilia. Claro, sí, siempre los papeles. No, pero en el 2013 a mí me tocó escribir un par de artículos sobre el tema de la discusión política. Fue muy interesante, porque ¿qué era lo que se discutía? Había dos argumentos. La oposición tenía en aquel momento dos argumentos. Yo creo que hay que volver sobre eso porque ilumina lo que pasó en estos días. La oposición decía, y la verdad es que es una tarea, yo no la adquirí, la tarea de volver no a mis textos, sino a los textos de los diputados y los senadores que discutieron en el Parlamento, porque ahí hay algunas claves. Los dos argumentos centrales eran, Argentina está haciendo un viraje geopolítico en la dirección de aliarse con Venezuela y con Irán en función de sostener esta política loca de enfrentarse con Estados Unidos. Argumento uno. El argumento dos era petróleo a cambio de granos. Es lo mismo que dice la denuncia. Con muy poca imaginación creadora, uno se puede tranquilamente instalar en aquel momento y el servicio que, obviamente, los servicios, el grupo servicial que quedó desplazado en este último movimiento estaba muy comprometido en el tema de la causa AMIA. Acá hemos tenido testimonios muy concretos y muy palpables, no genérico, ideológico, sino de tipos que borraron, de grupos que borraron pruebas, no borraron pruebas por impericia, borraron sistemáticamente pruebas. Entonces, ¿qué es lo más natural? Cada uno tiene un recurso. Yo tengo una opinión para dar y escribo un artículo. El servicio lo que hace es pincha un teléfono y ¿a quién lo sigue? A Delía. ¿Por qué a Delía? Porque Delía tiene visibles simpatías con el movimiento de los pueblos árabes y resistencia a la política del Estado de Israel, que no equivale a antisemitismo, quiero decir, ¿no? Porque nos están vendiendo gato por liebre. Yo no soy... No me banco que cualquier opinión de que el Estado de Israel es un eslabón, un mascarón de proa de la política imperial de Estados Unidos en Medio Oriente. Si yo digo eso, ya soy antisemita. Me parece que no es así. Y no voy a dar ninguna prueba de que yo no soy antisemita porque no siento la autoridad de los tipos que me dicen eso. Pero lo que quiero decir es que ahí están las claves. Porque es que ¿cómo se armó ese texto? Que insisto, tiene más que ver con un programa de espectáculo periodístico político del que hace 20 años ha hegemonizado la forma de hacer política acá, que de una investigación jurídica. Es fácil, averigüemos quién puede decir cosas sobre esto, que parezcan y que den la sensación de un acuerdo argentino espurio. Bueno, a mí me parece para resumir, a mí me parece que la denuncia de Nisman es hija del debate en el Parlamento y de la posición de los principales opositores en ese debate, y sería lindo poder establecerlo con un poco más de pruebas.
Tengo que ir a un corte, pero Cintia, dale chiquito. No, solo una línea en el sentido de lo que estábamos hablando, de remarcar que AMIA y DAIA, además como el órgano político, representan a las instituciones de la comunidad judía, no a las personas que profesan el judaísmo, ¿no? Y no hace falta aclarar que este atentado además nos involucró a todos los argentinos, pero hay que preguntarse si la DAIA quería investigar el atentado a la AMIA. Digamos, ¿cuál era la línea que le bajaba el Estado de Israel? ¿Por dónde le iban las pistas que tenían que investigar y que no tenían que investigar? Hemos dicho mucho y seguramente hay mucho más para decir sobre eso, pero me parece que es un acto necesario dejar en resguardo a la comunidad judía y hablando de la representación institucional que tienen AMIA y DAIA. Así es. Bien, y después del corte, sí, a pedido de Mempo Giardinelli vamos a hablar de Grecia. Ya venimos, un ratito. En este verano, queremos que anotes una fecha muy importante. Puede quedar en tu historia como el día en que el sueño de tu casa propia se hizo realidad. Es el 6 de febrero. Ese día, en Mar del Plata, Lotería Nacional realizará un nuevo sorteo de créditos hipotecarios Procrear. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Tenés tiempo hasta el 1 de febrero. En esta oportunidad, podés anotarte para obtener un crédito para la construcción en tu terreno, refacción, ampliación, terminación de tu casa o compra de terreno y construcción. Hay un crédito pensado para vos. Entrá ya en www.procrear.anses.gov.ar. No dejes que pase esta oportunidad, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa.